Bienvenidos al lanzamiento de la nueva Agenda Progresista. Hoy en el Teatro Solís estamos presentando ANAP, esta organización que los invita a la construcción de un Uruguay con todo. Para comenzar, invitamos a Álvaro García. Hoy el contador va a presentar ANAP, sus objetivos y las formas de participación en ella. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, especialmente por haberse arrimado en una tarde, noche tan inhóspita como esta, pero bueno, valoramos muchísimo la presencia de todos ustedes aquí. Y queríamos, en primer lugar, realizar algunos agradecimientos. El primero de ellos al Teatro Solís, por albergarnos en su casa, por permitirnos este precioso lugar para hacer este evento. A Walter Cacho Bañasco, a Ana, muchísimas gracias por hacerlo en este teatro que además es un verdadero ejemplo de gestión, particularmente en los últimos años cómo se ha perfilado. Agradecer a los compañeros que han trabajado para el evento, que han trabajado para el evento duramente, algunos de ellos después de mucho tiempo, pero bueno, han demostrado que los músculos siguen tensos y entonces vaya el agradecimiento para ellos. Y el agradecimiento principal para todos ustedes, para los asistentes, las gracias nuevamente por estar aquí, la alegría, el honor de contar con un expresidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, muchas gracias, estimado Tabaré, Mónica, Fernando, Mario, tantos amigos que se han arrimado y que, esperemos que las propuestas que hagamos aquí sean de recibo. ¿Qué es la ANAP? ¿Qué es la ANAP? Que es el principal objeto de mi intervención en este momento. La primera definición que podemos dar de ANAP es, y la más sencilla, es que somos un grupo de gente con cosas en común. Y pasaremos a ir definiendo cuáles son esas cosas en común. Como dice en la presentación, formalmente estamos creando una asociación civil. Y bueno, diremos aquí, presentaremos cuáles son nuestros objetivos. Esa gente que tiene cosas en común, y casualmente estos últimos días se me vino repitiendo la letra de una murga, y era inevitable que hiciera mención a esto, pero en este caso la puedo hacer con total tranquilidad, pese a que es una letra de la murga contra farsa, que es la murga que más quiero, porque no es de autoría mía, sino de Eduardo Pitufo Lombardo, que dice comienza una barra que juntando primaveras. Y bueno, ahí sucede que en esta barra hemos juntado unas cuantas primaveras, quizá demasiadas, muchos más de las que quisiéramos haber juntado. Pero bueno, aquí estamos en este momento y esta barra que viene juntando primaveras tiene sus antecedentes muy fundamentalmente en lo que fue la generación del 83, en aquellos años donde se plasmó la lucha contra la intervención y contra la dictadura en el ámbito de la universidad, pero también hay mayores también que esa generación. Hay gente que ha juntado más primaveras que nosotros, y bienvenidas ellas. Y después están los jóvenes en serio, digamos, ¿no? Porque los de la generación nuestra somos más o menos aproximadamente cincuentones. Después están los jóvenes en serio. Entonces, con esa composición, muchos de nosotros hemos tenido y tenemos responsabilidades importantes a nivel de gobierno y a nivel sindical. Otros han ocupado y ocupan lugares relevantes a nivel de sector privado, a nivel de sociedad civil, a nivel de la academia y de la investigación científica. Otros están fuertemente destacados a nivel de la cultura, del deporte. Entonces, ya aquí estoy haciendo una pintura muy transversal de los integrantes de NAP, esta asociación civil. Eso nos ha llevado a lo largo de la historia a una suerte de solidaridad de pares, de a pesar de pertenecer de repente a distintas agrupaciones, a distintos partidos, hemos logrado congregar una solidaridad con problemas en común que se nos han planteado básicamente a nivel de la gestión, a nivel de llevar adelante proyectos. Y siempre le hemos dado muchísima importancia a lo colectivo en todo esto, y siempre tratando de crear formas innovadoras de participación. Para no irme por las ramas, pero un ejemplo de ello es la propia formación de la ACEP,
en aquella época, cuando había que crear, o el propio plenario intersindical de trabajadores, en aquel momento cuando había que crear formas diferentes en situaciones muy complicadas. En ese sentido, en segundo lugar, obviamente tenemos una visión común del país y una visión común de sus procesos históricos, una visión muy clara de avanzar en los cambios y una visión común en criterios de actuación a nivel de políticas públicas y a nivel de gestión pública. El gran cambio que se da en el año 2005, a nuestro entender, el gran cambio es un cambio en la manera de hacer política en el Uruguay y de gestionar el Estado. Creo que ese es el gran cambio. Es el gran cambio que nos motiva, nos impulsa a muchos, a todos, y a partir de eso, utilizar una metodología sustancialmente diferente a la histórica manera tradicional de hacer política en el Uruguay. Y hemos experimentado eso a nivel de la práctica, con varios principios fundamentales. Uno de los principios fundamentales es la primacía del interés general por sobre cualquier interés particular o cualquier interés corporativo. Y eso es un principio fundamental. Otro de los principios fundamentales es una visión de desarrollo, una visión a mediano y largo plazo. Necesariamente, teniendo un proyecto de país por delante, la mirada tiene que ser larga. Y ustedes saben, mejor que yo, que no siempre los objetivos de mediano y largo plazo, cuestiones necesarias a encarar, se compatibilizan con los objetivos de corto plazo, que son muy importantes, pero que no deben, hay que tener el arte, no deben alejar el barco de su norte hacia el mediano y largo plazo como se estableció. En tercer lugar, y fundamental, la importancia de lo técnico a la hora de trabajar. Por supuesto que las definiciones son definiciones claramente políticas cuando uno va adelante, pero es imposible en el siglo XXI, en la era del conocimiento, no trabajar con el más profundo análisis técnico de las cosas que se llevan adelante. Es fundamental. Yo diría al revés, yo diría que el profundo análisis técnico muchas veces facilita la toma de decisiones políticas. Se nos ocurría un ejemplo, si uno suelta una manzana de aquí, inevitablemente la manzana va a caer al piso, esa es la ley de gravedad. Lo que sí podemos hacer es tomar decisiones políticas sabiendo que esa es la realidad técnica del asunto, pero no desconociéndola. Y podemos hacer de repente que la manzana suba, pero tenemos que tener muy claro esa cuestión, la importancia de lo técnico. Un cuarto punto en común es mirar al mundo, reflejarse en las mejores prácticas, aprender de los que lo han hecho bien, de todo el mundo. Y puedo decirle ahora que en los últimos tiempos he estado bastante por la región, que tenemos una muy buena noticia, que muchas de las buenas prácticas se dan en nuestra región. O sea que ahí tenemos mucho para compartir con otros países latinoamericanos que lo están haciendo y lo están haciendo bien. Por supuesto que no se puede copiar ninguna realidad, pero es una postura abierta. Apostar a la innovación y a la calidad en todo lo que hacemos, fundamentar la construcción de institucionalidad que trascienda a las personas. Por ahí no pudo venir una persona que quiero mucho, que es mi padre, pero siempre me ha repetido: los hombres pasan y las instituciones quedan. Y qué gran verdad popular, y la importancia que tiene el hecho de que hoy estamos nosotros, mañana va a haber otras personas, pero el país tiene que tener una continuidad de políticas y de institucionalidad. La construcción de institucionalidad que trascienda a las personas. La más amplia concepción en materia de derechos humanos, el combate a toda desigualdad y a toda discriminación, y la defensa del medio ambiente en una perspectiva de desarrollo, ¿verdad? Sabemos que hay una tensión necesaria entre lo que es el desarrollo y lo que es el cuidado del medio ambiente, y los dos tienen igual valor y se puede, trabajando con criterios profundamente técnicos, como decía hoy, superar esa tensión y lograr un desarrollo con equilibrio. Necesariamente tengo que hacer un par de definiciones por la negativa. No somos definitivamente una agrupación partidaria, no lo seremos ni tenemos vocación de serlo. Esto es una asociación civil con fines de realizar propuestas y de poner en agenda algunos temas que los vamos a comentar ahora. Obviamente cada uno de nosotros tiene su corazoncito, como se dice habitualmente, y con mucho orgullo, pero esto es otra cosa.
No abarcamos tampoco, ni pretendemos hacerlo, ámbitos en los cuales se definen programas. Esto es complementario, esto es una suma a ello. Esto es llevar adelante propuestas y poner en agenda, como veremos a continuación, algunos temas que realmente nos preocupan. Por eso NAP. ¿Por qué nueva agenda? Nueva agenda es, después de la crisis del año 2002, con casi 2 periodos de gobierno de izquierda a partir del 2005, donde hubo fuerte crecimiento económico y fuertes avances. Es la historia del país donde ha habido mayor crecimiento económico con distribución del ingreso. De todas maneras, y parados hoy, sentimos la necesidad de que estamos en un escalón superior y que hay que dar un salto cualitativo. Ese salto cualitativo está basado, y lo vamos a ver claramente en algunos de sus aspectos en la presentación que Fernando nos va a hacer después, en ciertas tendencias que ponen en peligro, en el mediano y largo plazo, un proceso de desarrollo del Uruguay como queremos. ¿Por qué progresista? Progresista porque ese es el sentido de los cambios. Tuvimos la necesidad de ponerle el sentido, digamos, hacia dónde va. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy hablando y no me voy a introducir mucho más en ese tema porque Fernando va a abundar. El ejemplo de la pobreza. En el año 2003, de todos los uruguayos, había uno de cada 3 uruguayos en el año 2004 estaba bajo la línea de pobreza. Hoy en día, en el año 2013, es 1 de cada 8 aproximadamente. Es un gran avance, no alcanza, el objetivo, por supuesto, es 0, ¿verdad? Y nunca vamos a tener descanso en ese sentido. Ahora, si nosotros ponemos la lupa y empezamos a mirar dónde está focalizada esa pobreza, sobre todo cuando tenemos que mirar al futuro y la preocupación principal que tenemos es el futuro, encontramos que aún hoy 1 de cada 4 niños está bajo la línea de pobreza. Claro, ¿cómo era la situación en el año 2003? 2 de cada 3. 2 de cada 3 niños estaban bajo la línea de pobreza. Ha habido un avance sumamente importante. Pero igual, si nosotros nos paramos hoy en este avance, en este paso que hemos dado, vemos la necesidad de dar una nueva vuelta de tuerca, porque con 1 de cada 4 niños bajo la línea de pobreza, tenemos que ver cómo encaramos para que eso no se transforme en un impedimento a los objetivos que tenemos de país desarrollado. Fernando va a abundar en esto. El principal mensaje que yo quería transmitirles hoy, que me encomendaron que transmitiera, es que el Uruguay, estamos convencidos que el Uruguay necesita una potente agenda de reformas. Sospechamos eso, hay que estudiar, hay que trabajar, y por eso la iniciativa de ENAP para generar un ámbito muy amplio, en el cual se pueda debatir esto. Y el objetivo es poner en agenda exactamente esas temáticas para que puedan ser discutidas a nivel nacional. Y aquí quiero ser enfático en esto, este es un problema nacional. No nos estamos refiriendo en particular ni a una agrupación ni a un partido, es un problema de todos los ciudadanos y de todos los partidos, porque bueno, todos tienen y van a hacer sus propuestas para el futuro, a medida que se acerque el proceso eleccionario del año próximo. ¿Por qué le pusimos Uruguay con todo? ¿Por qué no Uruguay con todo? Significa varias cosas. Con todo, en primer lugar, significa inclusivo. Con todos y todas. La concepción ideológica que profesamos es que todos los ciudadanos tienen que estar arriba del barco del desarrollo. En la medida que queden algunos afuera, no alcanza, sino que todos. Esa es la filosofía. Sabemos que hay otras concepciones que son distintas y que quizás, se conforman con otra situación, pero nosotros no. Con todo el país, con las diferencias de desarrollo territorial que tienen, con todos en el sentido de respeto y tolerancia a la diversidad. Estamos en el siglo XXI y vemos que el Uruguay está discutiendo estos temas y los está llevando adelante. Y con todo, finalmente, con toda la energía, con toda la motivación, con todas las ganas de poder ponerse este desafío por delante y llevarlo al frente. Una cuestión práctica breve, cómo relacionarse con NAP.
Después Virginia nos va a contar un correo electrónico, la web, un Twitter. Ahí aprenderemos mucho también a utilizar el Twitter, que no somos expertos ni mucho menos en eso. Y en breve se comunicará las posibilidades de adhesión, porque estamos formalizando la asociación civil y allí, bueno, probablemente haya más de una categoría, para haber socios. Ahí en los socios hay que efectivamente ayudarnos a financiar esto y habrá adherentes también para no dejar a nadie afuera. Para el cierre, 3 reflexiones. Una primera, esto es un aporte de varios compañeros de los últimos tiempos. El cambio solo vendrá si viene acompañado de una nueva épica, de un nuevo relato de lo que estamos realizando. Estamos realizando un cambio importante en el Uruguay. Venimos realizando un cambio importante. Pero podemos tener crecimiento, podemos mejorar las condiciones materiales, pero hay un rol muy importante que viene desde el lado de la cultura que tiene que incorporar ese cambio y llevarlo adelante, creer y llevarlo adelante. Hay una frase que yo la he tomado prácticamente como frase de vida, que corresponde a un gran uruguayo, fallecido, músico él, excelente músico, mejor persona, que fue Jorge Choncho Lazaroff, gran hincha de Danubio, y cuando escribe una de las canciones con temática futbolera, dice una frase que tiene que ver con el fútbol, para los que hayan jugado, pero que tiene mucho que ver con una filosofía de vida. Por la misma, siempre por la misma, y cambiando, siempre cambiando. Bueno, finalmente hoy, 21 de mayo, se cumplen 203 años del sitio de Montevideo por las fuerzas artiguistas. No se vayan a pensar que elegimos justo la fecha por ese motivo, pero bueno, por algo son las cosas, ¿no? Dicen los místicos. Desde acá, desde la antigua muralla, con todo ese legado histórico, nuestra invitación a todos ustedes es a comenzar a sitiar las fuerzas que retienen, que trancan, que traban y que pueden detener el proceso de desarrollo del Uruguay. Muchas gracias. A continuación, el sociólogo Fernando Filgueira presentará su conferencia Apostando a nuestra gente, productividad e igualdad en el Uruguay del siglo XXI. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir acá para compartir esto que espero contribuya a esto que Álvaro planteaba, de empezar a pensar el conjunto de reformas necesarias que el país requiere para continuar en una senda que ha venido trazando en el último tiempo, pero que requiere justamente de ese salto cualitativo del cual Álvaro hablaba. La presentación que yo voy a hacer se titula Apostando a nuestra gente, productividad e igualdad en el Uruguay del siglo XXI, y se va a centrar en uno de los aspectos que nos parecen necesarios iniciar como proceso de reforma, que tiene que ver justamente con la capacidad de las políticas públicas de crear, gestionar y potenciar las capacidades humanas de nuestra gente. Me cambió el formato de las láminas, pero bueno. El primer punto es que un país que ha avanzado en la etapa de transición demográfica en la que nos encontramos hoy y que además está necesariamente inserto en el mundo, ¿sí? Hoy somos parte de ese mundo, ¿sí? Ese país tiene que apostar obligatoriamente a su capital humano, ¿sí? Es absolutamente fundamental. Sin ello, y sumémosle a eso que somos un país pequeño, sin ello la viabilidad se vuelve muy compleja. Yo voy a agarrar el micrófono. Para ello precisamos un Estado, como yo les mencionaba, gestor y creador de capacidades humanas. Las claves hoy en nuestro país para esa capacidad de crear capacidades humanas se encuentran en la inversión en infancia y en mujer. Álvaro también decía, hace 10 años venimos caminando por una trayectoria
que ha permitido crecer, que ha permitido redistribuir, que ha permitido luego de la devastadora crisis del 2002 recomponer una matriz básica de integración y de oportunidades para los uruguayos, ¿sí? Y ha habido en este periodo también atisbos no menores de épica refundacional, ¿sí? Creemos que luego de este camino trazado y caminado se requiere ese salto cualitativo del que estábamos hablando. Uno de los dispositivos para ese salto cualitativo es un esfuerzo refundacional radical, ¿sí?, que redefina nuestra matriz de protección y de inversión social. Yo creo que la aventura civilizatoria de nuestro país es posible, ¿sí? Una aventura civilizatoria en donde soñemos en un país sin pobreza infantil, con egreso universal de la educación media, con pautas de natalidad no polarizadas, con jóvenes que apuestan a quedarse en nuestro país por la combinación de calidad de vida y de oportunidades. Hoy en algunos intercambios de mails entre el grupo de amigos que venimos formando la ANAP, alguien decía que los países antes de existir se deben soñar. Yo creo que efectivamente debemos poder soñar ese país. Y luego, a la parte que viene, que va a ser mucho más aburrida, que es abocarnos a las tareas de identificar los obstáculos, ¿sí?, que tenemos frente a nosotros si queremos construir ese país soñado. La estructura de la presentación se va a basar en 4 grandes elementos: el país frente a la transición demográfica, los logros de los últimos 10 años. En esos logros de los últimos 10 años pasamos hoja y vemos 5 problemas estructurales a pesar de los logros, y luego algunas propuestas para refundar el Uruguay desde su gente. Un elemento adicional que quiero mencionar, 2 elementos sobre los que voy a volver más adelante o sobre el final, es lo siguiente: voy a hablar mucho de temas demográficos, de temas sociales, de temas distributivos y de políticas sociales. Pero entendamos de una vez por todas que la política social es política económica. Digamos, no, aquella vieja frase de que la mejor política social es la mejor política económica, invirtamos los términos. La política social es política económica en Uruguay. Es política económica porque lleva casi el 70% del gasto público. Es política económica porque incide sobre la formación de precios y sobre la formación de salarios. Y es política económica sobre todo porque es aquella que va a determinar uno de los espacios fundamentales de la productividad del país futura, que es sus recursos humanos. El país frente a la transición demográfica, entonces voy a señalar 2 elementos aquí. Va a haber muchos gráficos, yo voy a hacer mención a algunos de los datos en los gráficos. La idea es que justamente la presentación quede para quien quiere luego documentarlos. Uruguay está asistiendo al fin de la fase fácil del bono demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que, como se puede ver en ese primer gráfico, ¿sí?, en donde lo que se mide es la relación de dependencia de la población, esto es cuántas personas de 0 y 14 años y cuántas personas de 65 años y más hay respecto, ¿sí?, a la población activa. Lo que uno ve es una caída desde 1960 en adelante. En Uruguay en verdad es más temprana, esto es un promedio para América Latina, pero mide bien lo que está pasando en el último tiempo en Uruguay. Lo que uno ve es que la tasa de dependencia, esto es la cantidad de personas activas respecto a las personas dependientes, ¿sí?, llega a su punto más bajo entre el 2010 y el 2020. Uruguay está asistiendo, de hecho, a un punto bajo en su tasa de dependencia demográfica. Pero eso se termina, ¿sí? Se termina porque la caída de la fecundidad que permitió eso, lo permitió también porque no había un avance del envejecimiento. Pero en la medida en que la población empieza a envejecer, ¿sí?, la tasa de dependencia empieza a aumentar por el incremento de la población en edad pasiva. Tengamos claros que el envejecimiento en verdad es un logro civilizatorio, ¿sí? No lo veamos meramente como un problema, veámoslo primero y por sobre todas las cosas como un logro civilizatorio, pero veámoslo también como un desafío, ¿sí?, y la modificación de las tasas de dependencia como un desafío fundamental para el país del futuro. A la derecha, lo que yo muestro es, si se quiere, la explicación de por qué a ese periodo de baja dependencia se le llama ventana de oportunidades demográfica o bono demográfico, ¿sí? Se le llama así básicamente porque cuando miramos en la edad, el eje de abajo, que es la edad, que es la vida de la gente desde los 0 años hasta los 90 años, ¿sí?, la curva en forma de campana es la generación de ingresos, la capacidad de generación de ingresos de los individuos. La otra, no digo el color porque soy daltónico, pero creo que es roja, la otra que corta la campana es el consumo, ¿sí?, y la utilización de los ingresos para ese consumo. Lo que queda claro es que hay 2 grupos que son deficitarios, si se quiere, los niños y los adultos mayores. Producen menos ingreso, ¿sí?, o no producen ingreso y consumen, ¿sí?, mientras que la población activa es la que genera el superávit.
los países, las sociedades, redistribuyen de la zona superavitaria a las 2 zonas deficitarias para que el resto de la población también pueda llegar a niveles adecuados de consumo. Y lo hacen a través de 2 modalidades fundamentales. O a través del Estado, que recauda impuestos y que luego redistribuye en bienes, en servicios, en educación, en salud, en transferencias monetarias, y lo hace a través de las familias, ¿sí? Por la vía privada. Las familias cuidan de sus hijos, cuidan de sus adultos mayores, etc. Otra forma de hacerlo es ahorrar parte de ese superávit en un periodo determinado y usarlo más adelante en la vida. Bueno, cuando se tensiona la relación de dependencia, las sociedades pueden hacer una de varias cosas, ¿sí? Una de las cosas que pueden hacer es disminuir el consumo agregado de la sociedad. Hay menos personas activas por personas dependientes y por lo tanto hay menos bienestar agregado de la sociedad. No es deseable para nuestro país. Lo otro es incrementar la extensión en la vida de trabajo remunerado de las personas, en particular de los adultos mayores. Muchos países están avanzando hacia modelos en donde se compatibiliza la jubilación con la posibilidad de continuar aportando en términos productivos. Lo otro es incrementar la proporción de personas en edad de trabajar en el total de la población. Eso se logra mediante inmigración o mediante baby boom o aumento de la fecundidad. Hipótesis ambas poco probables en el Uruguay, aunque la inmigración, la buena noticia es que ha dejado de tener un saldo negativo y hoy tiene un saldo levemente positivo. Todos los datos indicarían eso. Pero lo último es donde me quiero detener. Lo otro que pueden hacer las sociedades es incrementar la utilización de los factores productivos y la productividad de las personas en edad activa presente y futura, como de aquellos que ya están empleados, disminuyendo costos de transacción, generando mejor infraestructura, mayor capacitación, luego incorporando al mercado laboral a quienes no están trabajando en forma remunerada, y esto es una clave fundamental, allí son las mujeres, fundamentalmente la proporción de población activa que no está incorporada, y intertemporalmente se hace absolutamente necesario una fuerte inversión en los niños y adolescentes, ya que serán cada vez menos y deberán aportar productividad a una estructura más envejecida y con menos activos por inactivos. Me cambió obviamente el formato porque quedó con circulitos donde no debía tener circulitos. Veamos las tendencias demográficas para entender un poco justamente lo que nos está pasando. Hoy nacen en Uruguay aproximadamente 47.000 niños por año, ¿sí? La curva que se ve arriba es los nacimientos, la disminución de los nacimientos, que vemos que se han estabilizado en el entorno de los 47.000 en los últimos 3, 4, 5 años, ¿sí? Y vemos también la caída de la tasa global de fecundidad. Esta es nuestra estructura de edades hoy, ¿sí? Nuestra estructura de edades hoy: niños 22%, jóvenes 22%, adultos 42% y adultos mayores 14%, ¿sí? Ahí hay 2 mordidas que vemos en la pirámide poblacional. Esas 2 mordidas que vemos en la pirámide poblacional son 2 olas emigratorias en donde se nos fue gente en edad activa, ¿sí? Y esta caída de la natalidad nos muestra justamente cómo se nos achica. Si ustedes miran la pirámide se achica en la base. Esto quiere decir que las cohortes de población que va a entrar a trabajar dentro de 10, 15, 20 años van a ser menores. Y las cohortes de adultos mayores, por mayor esperanza de vida y porque sus tamaños son mayores, van a ser mayores. Este gráfico no creo que se vea de los que están muy lejos, son simplemente 2 gráficos comparados. Uruguay tiene que mirarse en el mundo, tiene que mirar sus desafíos en el contexto del mundo, ¿sí? El gráfico de aquí lo que muestra es simplemente el PIB per cápita y el porcentaje de población es de un año anterior, por lo tanto habla de un porcentaje levemente inferior de adultos mayores, de población adulta mayor. Si ustedes se fijan, en la nube de abajo está América Latina, en la nube de arriba están los países de la OECD, europeos, Estados Unidos y algunos otros, y Uruguay es un caso absolutamente desviado, ¿sí? Uruguay es un país relativamente pobre para el nivel de envejecimiento de su población. Lo otro que es importante destacar, y ahora nos comparamos contra otro grupo de países, como pueden ser parte de los países del este europeo, parte de los países del este asiático, es que Uruguay, Argentina, Chile y Costa Rica, Uruguay en menor medida, también están llegando a este proceso de tensionamiento de la relación de dependencia en un contexto de relativa alta desigualdad. Es decir que es una aventura civilizatoria la de Uruguay, pero es una aventura civilizatoria que está enfrentando desafíos complejos. Está llegando a la vejez relativamente pobre y relativamente desigual. Hay logros en los últimos años que justamente ayudan a pensar y a proponernos hoy un salto cualitativo. Y estos logros son fundamentales. Saliendo de la crisis del 2002 ni siquiera podíamos plantearnos alguna de las cosas que luego voy a intentar colocar.
El primer y más claro logro que podemos ver es lo que señalaba Álvaro de la caída de la pobreza. La caída de la pobreza es marcada y es sostenida desde el 2004 en adelante, ¿sí? Colocándonos hoy en términos de personas en 13,1% y en términos de hogares por debajo del 10%, y la caída de la indigencia también es absolutamente clara y consistente, hoy estando por debajo del 1% tanto en hogares como en personas. El ataque a la desigualdad es el otro elemento. Lo que vemos en la recta de abajo es el incremento, sobre todo que se produce en los últimos años, del 2004 al 2011, de la apropiación de la renta nacional, del ingreso nacional por parte de los quintiles 1 y 2, que pasa de un 13,4% a un 17,4%. Esto mismo se puede ver en la estructura decílica de ingresos, en donde dividimos a la población en las 10 grandes categorías, de más pobres a más ricos, y vemos la caída de la apropiación del ingreso nacional que vive el decil 10, esto es el decil más rico, y el incremento que se produce en todas las otras en todos los otros deciles de ingreso del Uruguay durante el periodo 2009-2012. Las tasas de empleo, otro logro fundamental. Las tasas de empleo superan los niveles precrisis, lideradas sobre todo por el incremento de las tasas de empleo de la mujer, ¿sí? Aumentan las tasas de empleo masculinas, ubicándose en arriba del 70%, y aumentan las tasas de empleo femeninas, ubicándose arriba del 50%. Aún la distancia es de 20 puntos porcentuales, sobre eso vamos a volver, y la caída de la tasa de desempleo, en donde también la brecha de desempleo entre hombres y mujeres se mantiene, y sobre ese punto vamos a volver cuando veamos algunos de los problemas estructurales. La otra buena noticia, porque siempre que hablamos de educación hablamos de los problemas, y en eso nos vamos a detener también, es que en el último periodo, sobre todo en verdad desde 1990 en adelante, hay un incremento muy importante de la matrícula educativa. Hay más personas en el sistema educativo, no necesariamente más personas egresando, ahí tenemos un serio problema, ¿sí? Pero tenemos, de hecho, entre el 2000 y el 2010, en la educación terciaria pasamos de 96.000 personas a 155.000 personas. Esto es un incremento muy importante y no se explica por incremento poblacional. Es más gente que está buscando la educación terciaria. Y en educación media, desde 1990 en adelante, no hemos parado de crecer. Es decir, que acá hay una oportunidad histórica que no debiéramos desperdiciar si justamente crear y forjar capacidades humanas es parte del desafío a plantearnos. Ahora bien, 5 problemas estructurales sobre los que tenemos que trabajar para poder avanzar como país a una sociedad desarrollada, a una sociedad de alta productividad y a una sociedad más igualitaria. El primero es la pobreza infantil. Primero, destacar la caída de la pobreza infantil. La pobreza infantil, como muestra el primer gráfico, el gráfico aquí a mi izquierda, cae de más del 60%, en los menores de 12, ¿sí?, a un 25%. ¿Sí? Como nos decía Álvaro, de 2 de cada 3 a 1 de cada 4. ¿Sí? Esto es una mejora sustancial. Pero miremos el otro gráfico. El otro gráfico es la relación entre la pobreza infantil y la pobreza en adultos mayores, y la relación entre la pobreza infantil y la población en edad de trabajar, o un corte de la población en edad de trabajar. Y lo que vemos es que en el mismo contexto de disminución de la pobreza infantil, la relación entre estas pobrezas se deteriora. De alguna manera, la crisis, ¿sí?, como empobrece a mucha gente que no estaba en situación de pobreza y que no eran los niños precisamente, hace con que la relación, de hecho, mejora en verdad porque todos se empobrecieron, ¿sí? Es 4 veces más la pobreza infantil en el 2004 que la pobreza en adulto mayor, y es un poco menos que 2 veces más con respecto a población activa. De allí en adelante, con el crecimiento económico que hemos tenido, lo que ha sucedido es un deterioro de esta relación en forma sistemática. En otras palabras, la apropiación de las mejoras en el bienestar de nuestra población no han favorecido en mayor medida a la infancia, han favorecido en mayor medida a la población activa sin hijos o con pocos hijos y a la población adulta mayor. Este es un desafío que debemos enfrentar, y esto no depende, no se resuelve simplemente con políticas voluntaristas. En verdad, si uno mira el proceso de crecimiento con redistribución que vivió el país, ¿sí?, surge de haber hecho una administración extremadamente virtuosa, ¿sí?, del tema de aumentos salariales,
el tema de gasto fiscal, el tema de control de inflación, que permitió este enorme beneficio para toda la población que estuvimos viendo. Pero nuestra economía política y nuestros criterios de indexación dentro de esa economía política no favorecen, en general están remando en contra de hacer lo que tenemos que hacer, que es, en una sociedad envejecida, en un mundo globalizado, invertir más en infancia, ¿sí? Y sesgar nuestra inversión hacia infancia, adolescencia y mujer. Muchos datos acá. Les voy a mencionar 3 cosas nada más aquí, que es el segundo problema estructural, es el tema de la incorporación de la mujer al mercado laboral y un desperdicio que estamos teniendo de casi 20 puntos porcentuales, ¿sí?, al no generar condiciones que favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral. Por supuesto que esto requiere de la generación de crecimiento económico que genere empleos adecuados para que esas mujeres se puedan incorporar. Esto pasa por otra agenda de reformas adicional. Pero, en todo caso, lo que voy a intentar mostrar acá es que la precondición para que la mujer pueda salir a trabajar no está dada, y no está dada en particular en los sectores de menores ingresos, ¿sí? Si vemos por quintiles de ingreso el aumento de la participación laboral de la mujer, vemos que en el quintil 5 ya estamos en niveles similares a los hombres, 85%. Si vemos el quintil 1, pasamos de 37 en 1990 a 44,7. Esto es una distancia de 40 puntos porcentuales en la participación laboral de las mujeres entre el quintil 1 y el quintil 5. La explicación, en buena medida, está acá. Ese gráfico tan raro muestra 3 curvas básicas. Las 3 curvas que muestra arriba, las punteadas, son el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres por quintiles de ingreso, ¿sí? Y abajo lo que tenemos son las edades de esas mujeres. Y lo que vemos es, hay una curva que se dispara hacia arriba, enseguida, ¿sí? Es la curva del quintil 1, las mujeres más pobres, que tienen fecundidad más temprana y que no pueden comprar en el mercado servicios, ¿sí?, que le suplanten en tiempo el trabajo no remunerado que ellas realizan. El quintil 3 es el que le sigue, y el quintil 5 es la última curva, en donde vemos una postergación muy marcada de la fecundidad y además la capacidad de comprar en el mercado un conjunto de servicios que les permiten incorporarse al mercado laboral. Y el último dato es la caída de la tasa de subempleo entre 2007 y 2011. Si se fijan, el subempleo es si las personas tienen disponibilidad de más horas para trabajar pero no están consiguiendo ofertas que le permitan cumplir con esas horas. Los varones pasan de 10 a 8,9, mejora económica mediante, pero las mujeres pasan de 14,7 a 5,9. ¿Qué quiere decir? De las mujeres efectivamente empleadas no tienen más tiempo, ¿sí? Que también estamos desperdiciando en lo que tiene que ver con la intensidad de la incorporación al mercado laboral. Y recordemos una cosa, los países que mejor se han parado frente a los desafíos intergeneracionales y a proteger a la infancia y a evitar la pobreza infantil, lo han logrado sí por transferencias monetarias, pero mucho más importante, por empleo de la mujer en los sectores de menores recursos, ¿sí? Esta constituye una clave fundamental para combatir el flagelo anterior del que hablamos, que es la pobreza infantil. Acá simplemente para ver algunos temas educativos, que es un tercer problema que tenemos, en lo que tiene que ver con educación inicial, pero muy temprana, 1, 2 y 3 años, tenemos un déficit en 2 y 3 años muy importante en, nuevamente, los quintiles 1, 2 y 3. Es decir, hay muchas mujeres y hombres, familias en realidad, que quisieran tener acceso a un sistema de cuidado tempranos para niños de 2 y 3 años y no lo tienen. Es lo amarillo que está marcado allí, que es 29,3%, 45%, 40% y 63%. Cuando miramos más abajo, en los quintiles más ricos, obviamente se compran esos servicios en el mercado. Y el gran problema que tenemos, tercer gran problema que tenemos, por supuesto, es la educación. Tenemos un proceso de estancamiento en el egreso de educación media que lleva ya 20 años, en verdad 30 años, ¿sí? Solo un 36% de la población de 21 a 23 años completa la media superior, solo un 36%, y solo un 68% de los jóvenes de 18 a 20 años completaron la media básica. ¿Sí? Esto es inaceptable, hay datos comparables que nos colocan hoy con estos guarismos a la cola de América Latina. Luego de 4 o 5 países que están en peor situación está Uruguay. Y no hay excusas sociales para esto. Es verdad que la infantilización de la pobreza no ayuda. Es verdad que las condiciones de partida pueden no ayudar.
Pero este otro gráfico lo que muestra es que en verdad los jóvenes pobres de Argentina y Chile egresan en mayor proporción que nuestros jóvenes no pobres. Esto no es aceptable. Y esto es uno de los desafíos que deberemos enfrentar a la hora de las reformas. El otro tema es una polarización de la fecundidad, sobre todo en calendario reproductivo. ¿Sí? El 50% de las chiquilinas que no terminaron el ciclo básico, el 50% de las chiquilinas que no terminaron el ciclo básico a los 18 años son madres. ¿Sí? Casi el 30% de las que no terminaron el ciclo superior, y recuerden los porcentajes, no son porcentajes menores, a los 20 años son madres. Las mujeres que finalizaron la secundaria sí postergan la tenencia de su primer hijo, y de hecho si miramos datos de 1990 y del 2009, lo que vemos es un empeoramiento en verdad. Esta curva de acá es la curva de 1990, por lo tanto no se llegaba al 50% a los 18 años. Esta curva de acá es la curva del 2009. La expulsión educativa temprana es un factor determinante de las tasas de fecundidad, de la natalidad temprana o de la procreación temprana. No es la lógica inversa, no es que quedan embarazadas y dejan de estudiar y quedan embarazadas. El otro problema que tenemos es la orientación de nuestro gasto social. Aquí lo que vemos, si recuerdan aquella curvita que yo les mostré en su momento sobre la población que tiene superávit y que transfiere hacia niños y hacia adultos mayores por la vía pública o por la vía familiar, transfiere recursos para que estas poblaciones puedan consumir, ¿verdad? Bueno, si miramos en los países de la OECD, el consumo de un joven promedio se compone de un 45% que financia el gobierno a través de transferencias monetarias del gobierno a las familias con hijos, a través de servicios educativos y de salud, etcétera. Un 51% se compone de lo que las propias familias le dan y un 4% del trabajo propio para jóvenes que están en 17, 18, 19 años. En América Latina en general, el gobierno solo representa un 21%, la familia un 73% y el trabajo un 6%. Es decir que tenemos una estructura polarizada de la fecundidad, una profundización de los ratios negativos en términos de infantilización de la pobreza y un Estado, Uruguay está acá, ahora vamos a mostrar este gráfico porque representa ese caso de América Latina, representa el caso uruguayo, un Estado al que le falta músculo distributivo en las edades tempranas. ¿Sí? Es decir, la suerte del niño depende en demasiada medida de la familia en que le tocó nacer. Mientras que cuando yo tengo políticas de gobierno que financian un 50% del consumo de ese niño, entonces yo modifico mucho esa estructura de oportunidades tempranas. Si yo tengo en verdad un 20%, entonces modifico poco. ¿Sí? Esto no es cierto cuando miramos la estructura de transferencias públicas y de consumo para adultos mayores. En adultos mayores somos más parecidos a la OECD. Esto es, financiamos más parecido el consumo del adulto mayor, ¿sí? Con transferencias públicas y con activos ahorrados. Esto es lo que, este trabajo es un trabajo desarrollado por Marisa Bukeli, muy interesante, que lo que muestra es, esta curva aquí es cuánto aportan al fisco, ¿sí? Por edades las personas, como referencia de un promedio salarial. ¿Sí? Y esto es cuánto reciben. ¿Sí? Esto es la transferencia pública que se recibe y la transferencia pública, ¿verdad?, que se hace, o la transferencia de la familia al Estado que se hace. ¿Sí? Tenemos un desbalance en nuestra orientación del gasto, y ese desbalance en nuestra orientación del gasto en una población que envejece es un desbalance que cuesta caro en dos aspectos fundamentales: productividad futura y cuesta caro en términos de rigidización de la estructura de desigualdad. Aquí están estos mismos datos, no me voy a detener en ellos. Entonces, 5 desafíos interrelacionados y paso a las propuestas. Debemos intentar extender nuestro bono demográfico real aprovechando el bono potencial más plenamente. ¿Qué es ese bono potencial? Incorporemos, ¿sí?, más plena e igualitariamente a las mujeres al mercado laboral. Para ello requerimos colectivizar la carga de trabajo no remunerado de cuidados en infancia, y de paso a hachazo, mejorar nuestra inversión en infancia, mejorar la estimulación temprana en infancia. Debemos atacar la pobreza infantil y mejorar la inversión en infancia para incrementar la productividad futura y la igualdad de oportunidades, favorecer la extensión de la vida activa laboral de los adultos mayores e incrementar las oportunidades de empleo, ingreso, acceso a bienes y servicios de nuestros jóvenes. En el fondo, mujer, infancia, adolescencia y juventud, claves para
un desarrollo armonioso a futuro en materia de productividad y de combate a la pobreza y a la desigualdad. 5 propuestas y una advertencia. Estas propuestas no son propuestas definitivas, son propuestas justamente para empezar a conversar, para ponerle nombre y valores a algunas cosas que nos parece que habría que hacer, pero no son necesariamente propuestas indispensables o únicas o rígidas. Un sistema de licencias familiares para la conciliación, empleo y cuidados en primera infancia. Eso es importante. Es importante diseñar y extender las licencias por maternidad y agregar licencias para padres y núcleo familiar, siendo cuidadosos de no generar en ese proceso mecanismos que tiendan a una discriminación ex ante de la mujer, ¿sí? Somos un país de micro y pequeña empresa, tenemos que generar un sistema de pasantías laborales con subsidio estatal para las suplencias en pequeña y mediana empresa que se deberán hacer frente a licencias de su personal más prolongadas. Los costos de una medida de este tipo no es barato, nada es gratis, no hay almuerzos gratis, pero son acotados. Recuerden, nacen 47.000 niños por año, ¿sí? Es decir, que no estamos hablando de niveles de gasto muy extremos. Y deberán moderarse la tasa de reemplazo, lo que se le da en ese proceso de licencia, yendo menos a una tasa de reemplazo que sea proporcional al salario de cada una de las personas y una tasa de tipo más homogénea, más básica. Primera infancia en 2 a 3 años, tenemos que universalizar la cobertura en 2 y 3 años en horario extendido, mediante becas a las familias o subsidio a la oferta con copago por capacidad económica. Podemos generar un sistema de acreditación de prestadores. CAIF, de hecho, funciona en cierta manera así, pero tenemos que extender estas modalidades. Calificación de personal mediante talleres de capacitación laboral y con algún subsidio a infraestructura. La meta al 2015, yo creo que debería intentar ser lograr la universalidad en los quintiles 1, 2 y 3. Hoy son más o menos 44.000 niños los que están afuera de esos sistemas en 2 y 3 años, en esos 3 quintiles. El control del calendario reproductivo debe estar en manos de las mujeres. Debemos universalizar el acceso y uso de métodos anticonceptivos reversibles de larga duración para adolescentes y jóvenes. Esto permite atacar la polarización de la fecundidad de la que estábamos hablando y promover educación sexual y atención desde los derechos sexuales y reproductivos de la población joven. El costo de estas medidas es modesto, su impacto será el de disminuir la fecundidad temprana y muy temprana, no necesariamente el número de hijos final, y estamos apostando a sostener las tasas de fecundidad en los sectores medios a través de un sistema de cuidados a infancia como el que mencionábamos antes para el quintil 3 y eventualmente con algún subsidio para el quintil 4. Debemos, a mi juicio, ajustar el régimen de asignaciones familiares. Y acá voy un poco a contracorriente de algunas cosas que creo que se han discutido. Yo creo que debemos extender la cobertura a los sectores medios en el régimen de asignaciones familiares y suprimir la pérdida del beneficio por superación del ingreso puntual. Superó el ingreso, BPS da de baja. Debemos apostar a elevar el punto de corte o ir a una opción más radical, niño que entra no sale. El costo de esta medida es moderado, no es bajo, es moderado, pero puede realizarse en forma gradual. Los criterios de indexación también del valor de la prestación pueden tornarse más conservadores, permitiendo ahorro por esa vía. Extender cobertura, tal vez disminuir un poco calidad de prestación, puede ser una opción. Es discutible, a mi juicio, si las asignaciones son el instrumento vía condicionalidad para el tema educativo. El sistema educativo uruguayo expulsa a los pobres, expulsa a las clases medias. Creo que el problema lo tenemos en el sistema educativo, no es necesariamente la herramienta de asignaciones familiares la que va a solucionar eso. Y la necesaria revolución educativa, sobre esto ya he presentado recientemente, entonces me limito simplemente a los 4 grandes ejes que me parecen necesarios para avanzar a una reforma educativa que tiene que ser integral, no puede ser una reforma de parches. Yo reagruparía toda la educación hasta terciaria en 2 grandes subsistemas, educación básica hasta 14 años y luego educación para jóvenes con un fuerte componente técnico, tecnológico y de pasantías laborales, además del modelo propedéutico preuniversitario, un marco curricular general y flexible, ¿sí?, que permita a los modelos inspectivos moverse desde el control a la habilitación de proyectos, un nuevo modelo de centro con estabilidad docente, con construcción de comunidad educativa y con mayor autonomía, y docentes capacitados e inclusivos con poder y autonomía para construir proyectos pedagógicos, y esto implica también una mejora en el salario docente. Todo esto cuesta plata. Y acá vienen 2 elementos de la advertencia que no están en el. En primer lugar, los logros que uno puede mencionar que tuvo el país en estos últimos 10 años son porque hubo un manejo prudencial de lo fiscal y
un intento de articulación de los diferentes componentes de la política macroeconómica. Eso es lo que permitió los logros de este país y eso es una estabilidad y disciplina que no se debe perder. Y el espacio fiscal para esto, ¿sí?, no pasa necesariamente por expandir gasto, ni necesariamente por niveles de recaudación mucho más altos. Uruguay ya recauda bastante y recauda bastante bien, puede mejorar siempre, y no puede expandir gasto en base a deuda. Eso implica que debe generarse espacio intrafiscal, ¿sí? Tenemos que encontrar cómo ir reorientando nuestro gasto, ¿sí?, social y no social, para encontrar este espacio. Una parte surgirá eventualmente de crecimiento y expansión de gasto, pero el grueso de cómo financiar muchas de estas medidas debiera surgir de la reasignación del gasto, nuevamente en el sentido que lo veníamos planteando, infancia y mujer. Y pensar, hay que revisar cómo vamos a plantearnos intertemporalmente el tema de la expansión del gasto en seguridad social y en salud. Para cerrar, esta tablita muestra grupos de países y muestra básicamente algunas variables fundamentales: la fecundidad, la convergencia de la fecundidad, el empleo femenino, la estratificación del empleo femenino, la pobreza infantil y si dicha pobreza infantil es mayor o es menor que la pobreza en la población general. Es mentira que siempre los países tienen más pobreza infantil que pobreza en el resto de la población. No, hay muchos países que tienen menos pobreza infantil que pobreza en el resto de la población. Acá tenemos el grupo de países escandinavos, acá tenemos mediterráneos, acá tenemos un conjunto de latinoamericano, Uruguay lo representa, acá tenemos países de corte liberal. Lo que vemos primero es que nuestra fecundidad ya está en niveles similares a la de muchos de los países desarrollados. De hecho, el rango de fecundidad, levemente debajo de lo que se llama nivel de reemplazo y levemente por encima, aquí está presente, el nuestro se ubica más o menos en ese mismo rango. La diferencia es que nuestra convergencia de la fecundidad es baja. En los países liberales es moderada y baja. En los países escandinavos es alta, ¿sí? Hay una fuerte convergencia. Todos los estratos tienen más o menos el mismo número de hijos. Y esto es una política social fantástica, cuando uno no tiene sesgada la fecundidad hacia un lado. El empleo femenino, alto, bajo en los países mediterráneos, bajo en nuestros casos, alto y moderado para los países liberales. La estratificación del empleo femenino. Las mujeres se incorporaron en los sectores de menores ingresos, también pudieron incorporarse al mercado laboral, generaron autonomía económica. Nuevamente nosotros tenemos una alta estratificación, 20 puntos porcentuales, aún siendo un país con menos estratificación que otros países latinoamericanos en la participación económica de la mujer. La pobreza infantil nuestra es muy alta, ¿sí? En Uruguay hoy es mucho más baja, pero sigue siendo muy alta, mientras que en estos países es baja y menor. Fíjense que en verdad cuando uno mira los países escandinavos, lo que uno ve es alta fecundidad relativa, con altas tasas de participación laboral de la mujer. Ve las dos cosas, ¿sí? Y con baja estratificación del empleo. Esa es la configuración virtuosa de un modelo productivista e igualitario, ¿sí? En donde la pobreza infantil es más baja que en la población general, la participación económica de la mujer es alta, no es estratificada, y la fecundidad se mantiene en torno a niveles de reemplazo para sostener justamente tasas de dependencia que no se tensionen demasiado, y además no es estratificada. Los sectores medios se reproducen parecido a cómo se reproducen los sectores medios bajos, bajos y altos. Si miramos acá, las tasas de fecundidad se desplomaron en los países mediterráneos y además convergieron en forma solamente moderada. Por otra parte, el empleo femenino sigue siendo bajo. Italia, Grecia, España mantienen 15, 20 puntos porcentuales de diferencia, y la pobreza infantil es de moderada a alta y en general es mayor, en algunos casos es igual a la de la población general. Uruguay está ahora parado donde estaban parados algunos países mediterráneos hace 20 años. La pregunta, porque nuestro ADN es más de los países mediterráneos, obviamente, que de los países escandinavos. La pregunta es dónde queremos estar dentro de 15 o 20 años, ¿sí? Y yo creo que algunas de las medidas que se propusieron previamente son parte del paquete indispensable de reformas, con ese formato, con otro formato, con esa herramienta o no, pero son parte de la orientación que debemos darle a nuestro gasto, a nuestra inversión y a la apuesta en definitiva, a la apuesta a un país que sea para los niños y para sus adolescentes realmente la casa de todos. Muchas gracias.